Hola, ¿qué tal amigos de Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a este espacio que es para ustedes. Hoy nos sentimos muy honrados de recibir en nuestro estudio al doctor Luis Daniel Sánchez Olmedo, vocal de capacitación electoral. Está aquí con nosotros para platicarnos de este próximo proceso electoral histórico. Por primera vez en México vamos a elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal y local en todas las entidades federativas, y por eso está aquí hoy con nosotros. Continuamos con estas entrevistas para acercarlos a ustedes a este proceso electoral y que el día de la elección podamos llegar a la casilla lo mejor informados posibles. Doctor Luis Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, primero que nada, pues el honor es nuestro. Gracias por este espacio que nos permite pues acercarnos a la ciudadanía para comunicar pues temas muy trascendentes, muy relevantes. Como ya comentabas, pues estamos en la antesala de un proceso electoral, de una elección que es muy especial, ¿no? Es la primera ocasión que en México vamos a tener la oportunidad de, como mexicanos y mexicanas, pues elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido, pues uno de los grandes objetivos, de las grandes miras que tiene el instituto, pues es precisamente acercar esta elección a la ciudadanía y que acudan el día 1 de junio pues a emitir un voto razonado. Bien pensado, ¿verdad? Bien pensado. Si de por sí cada elección nos obliga a reflexionar nuestro voto, creo que hoy es el doble, ¿verdad? Porque es la primera vez que vamos a llevar a cabo este proceso. Así es correcto. Pues como ya comentabas, ¿no? Si de por sí, pues las elecciones ordinarias, las que estamos acostumbrados todos y todas, presidencia de la República, gobernaturas, pues conllevan un ejercicio razonado, un ejercicio pues reflexivo, ¿no? De pensar la persona que queremos que nos represente, pues al tratarse de una elección atípica, que es novedosa, que es la primera vez que vamos a llevarla a cabo, pues de nosotros como ciudadanos, pues va a demandar un poquito más de interés, un poquito más de información, pues para llegar a ese 1 de junio con un voto pues que sea razonado y sobre todo pues que sea útil a este país. Muchas gracias, doctor. Aquí en Lex Conversa nos gusta conocer a nuestros entrevistados. Antes de entrar a la materia, pues preguntarle quién es Luis Daniel, dónde nació, cuántos hermanos tiene, etcétera, etcétera. Claro. Primero que nada, quiero aclarar algo. Yo no soy abogado. De hecho, por eso me honra mucho la distinción que me hacen de estar el día de hoy con ustedes. Yo soy Luis Daniel Sánchez Olmedo, como ya me habían presentado. Soy vocal de capacitación electoral aquí en el Instituto Nacional Electoral, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva. Estamos ubicados frente a la Alameda. Yo soy oriundo del estado de Puebla. Una de las cualidades que tiene el instituto es que lo integramos pues personas de todas las latitudes del país. Somos personas que estamos cumpliendo un servicio para nuestra patria, y en ese sentido pues nos movemos a donde las necesidades del instituto lo requieran. Yo nací en el estado de Puebla, soy de una ciudad muy pequeñita, muy bonita, por cierto, los invito en algún momento a conocerla, llamada Atlisco, a las faldas del volcán Popocatépetl. Es una ciudad pues pequeña, de pocos habitantes, pero la verdad es una ciudad mágica, encantadora. Entonces yo soy oriundo de esa ciudad, de Atlisco, Puebla. Soy arquitecto de profesión, tengo ya 15 años de formarme en la materia electoral. Es una historia pues de vida, una historia larga, muy interesante, por cierto. Yo ingresé al instituto en el año 2009, con 18 años cumplidos. En aquella ocasión, justamente iba yo a hacer el trámite de mi credencial de elector, mi primera credencial de elector, pues con la emoción, ¿verdad? De volvernos ya adultos, de ser ciudadanos. Y me encontré con una convocatoria pegada, una convocatoria para ocupar el cargo de capacitador asistente electoral, que son las personas que pues son responsables de estar visitando a los ciudadanos que van a integrar las casillas. El famoso CAE, el famoso que anda CAE, casa por casa. Exactamente, en aquel entonces todavía ni siquiera era el INE, era el IFE, recordarán ustedes, era la institución que precedió a lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral, y a partir de ese momento pues yo decidí concursar, decidí participar, y pues he formado mi carrera, mi trayectoria durante estos 15 años dentro de la institución. Primero fui capacitador electoral, después varios años, varios procesos electorales, fui supervisor electoral, que es una figura pues responsable de coordinar a esos capacitadores, y ocupé también un cargo en un módulo de atención ciudadana en los trámites de la credencial de elector. Ahí tuve la oportunidad de trabajar durante algún par de años, y posteriormente, desde el año 2020, precisamente en los tiempos de la pandemia, concursé para el cargo de vocal de capacitación electoral, porque los cargos del instituto, pues todos son mediante concurso público, no es la característica del instituto.
concurso para vocal de capacitación y a partir del año 2021, el concurso duró casi un año, pues ocupo esta encomienda de vocal de capacitación electoral, primeramente en el distrito de San Pedro y en un segundo momento aquí en la ciudad de Torreón. ¿Dónde estudió el doctor Luis Daniel? Bueno, yo tengo pues tres almas mater, por decirlo así. Primeramente en la ciudad de Puebla, en la Universidad Hispana. Yo soy arquitecto de profesión, como ya lo comentaba. Estudié una maestría también en arquitectura con una especialidad en conservación del patrimonio edificado. Yo soy pues, restaurador de aquellos arquitectos que se dedican a atender templos, iglesias, edificios antiguos. Ahí también pues yo tuve una carrera, me desarrollé profesionalmente en ese ámbito y hace un par de años estudié el doctorado en la Universidad Unicepes, tiene su campus en Zitácuaro, Michoacán. Estudié un doctorado en gestión de proyectos, ya muy encaminado pues, a la función electoral que ahora desempeño. Ya decía yo, ¿cómo un arquitecto llega a capacitarse en materia electoral? Bueno, pues es que para ingresar como CAE no es requisito tener determinada profesión. Así es, una de las cualidades que tiene el Instituto Nacional Electoral es que es un instituto que está muy abierto a todo tipo de perfiles, a todo tipo de, incluso de nivel educativo, claro, ¿no? Dependiendo también, pues obviamente, de la función que se va cumpliendo. También, pues a mayores responsabilidades y a mayor jerarquías, pues también se va requiriendo otro perfil académico, pero el ingreso realmente, pues permite esa bondad, ¿no? De que podemos ingresar a lo mejor cursando los estudios preparatorios, empezando la carrera universitaria. De hecho, pues muchos como yo ingresaron de esa manera, estudiando sus últimos semestres de la preparatoria, los primeros de la universidad. Y pues tuve este privilegio, digamos, de ir desarrollando mi carrera como arquitecto en un primer momento, pero a la par, pues tener la oportunidad de trabajar aquí en el instituto. Y que le gustó la materia electoral. No me gusta, me apasiona. Siendo usted arquitecto, apasionado de la materia electoral y hoy encargado de la capacitación, ¿quién capacita al capacitador electoral? Porque cada proceso es diferente. Así es. Bueno, en el instituto tenemos pues una estructura muy bien definida, ¿no? Respecto a los cargos, las responsabilidades. A veces nosotros como ciudadanos tenemos como que la noción de que el instituto solamente atiende elecciones, ¿no? Yo le comento mucho a la ciudadanía. Nosotros hemos estado tan acostumbrados y digo, qué bueno, realmente es un privilegio para los mexicanos. Quedamos por hecho que el día de las votaciones va a aparecer mágicamente una casilla y va a aparecer mágicamente una boleta y habrá mágicamente ciudadanos que están ahí atendiendo a los electores, y no es así. La función electoral pues conlleva una logística, una organización muy detallada, y en ese sentido la estructura del instituto es muy específica, tiene pues una serie de ramificaciones que son responsables de cada uno de las etapas y de los procedimientos que tenemos que desahogar para llegar a ese gran día, que es el día de las elecciones, donde concurrimos todos los mexicanos. En lo particular, yo soy responsable, o la vocalía de capacitación electoral es responsable de dos procesos muy, muy importantes. Cuando estamos en temporada electoral, somos responsables de impartir la capacitación a estas figuras capacitadoras asistentes electorales. Al CAE. Al CAE, al famoso CAE, así es. Nosotros somos los responsables de impartir los talleres, de darles los conocimientos necesarios para que a su vez estas figuras son las responsables de visitar a las personas que van a estar ese día en las casillas. Algo que quiero destacar y que también es algo que caracteriza a este país es que en México las elecciones las organiza el INE, pero la autoridad son los ciudadanos. El día de las votaciones, quienes se constituyen en autoridad electoral legalmente son los ciudadanos, y a estos ciudadanos se eligen mediante un sorteo. ¿Qué es lo que se busca? Pues dotar de imparcialidad, que las personas que sean responsables de recibir al elector, pero más importante aún, de contar los votos, sean mexicanos y mexicanas que se eligieron por un sorteo. Fue simplemente el azar el que determinó que esos ciudadanos tengan la posibilidad de estar en la casilla, de ser una autoridad y de dar fe de la legalidad de los resultados. Porque entonces, hay que decir que el personal que está ahí en las casillas también fue capacitado. Así es, exactamente. Y para que esos ciudadanos pues lleven a cabo su función de manera correcta, se requiere la figura del capacitador asistente electoral. Los capacitadores asistentes electorales pues son responsables de visitar a ese universo de ciudadanos que salieron sorteados, tocar la puerta y el primer reto, convencerlos de participar. Porque si bien la ley dice es una obligación, muchas veces pues el ciudadano no quiere
pues a veces, muchas ocasiones, pues por el trabajo, incluso hasta por cierto temor, ¿no? Pues es algo novedoso, es algo que nunca han hecho, no es tan sencillo a veces convencerlos de su participación. Entonces, el cargo que yo ocupo, pues es precisamente dotar a esos capacitadores electorales de conocimientos, pero también de algunas técnicas para poder lograr la participación de los De ciudadanos. persuasión. De persuasión, exactamente. Para que el ciudadano diga, bueno, sí voy. Así es. Porque todavía falta que diga que sí y que ese día vaya. Exactamente. Sí, sí, no es un trabajo sencillo. No, no es un trabajo sencillo, ¿no? Por tomando en cuenta que pues a cada capacitador electoral le asignamos un universo de ciudadanos, pero no sabemos primeramente si vamos a encontrar al ciudadano en ese domicilio. Habría que sumar pues el reto de que en muchas ocasiones no se actualiza la credencial del elector con el nuevo domicilio. Entonces, pues podemos enfrentarnos a esa situación, como ya lo comentábamos, al propio rechazo, al propio miedo a participar. Y en ese sentido, pues es una labor titánica, es una labor que los capacitadores asistentes electorales pues desempeñan y desarrollan con mucho empeño, con mucho entusiasmo. Pues la única manera de lograr sacar adelante una elección. Doctor, y el año pasado, cuando se organizaron estas elecciones donde escogimos presidente de la República, diputados, senadores, decíamos, o decía el INE, es la elección más grande de la historia. Pero les decía yo, es que no vieron venir esta. Donde hay más boletas, más candidatos, más cargos que elegir, la organización es diferente a la que fue el año pasado. Así es. Mira, esta es una elección, ya lo comentábamos, atípica. Y ahorita quiero comentar algunos puntos que son importantes para ir entendiendo la naturaleza de esta elección. Primeramente, lo que tú comentabas, ¿no? Que cada año escuchamos, y a lo mejor puede ser hasta, ¿por qué no?, un mensaje un tanto trillado, que estamos ante la elección más grande y la elección más grande de la historia. Pero esto tiene una respuesta sencilla. El sistema electoral mexicano, pues cada vez se va robusteciendo, se va robusteciendo, se va armando de distintos procedimientos que tratan de irse, digamos, de alguna manera adaptando a la situación y a las circunstancias de la sociedad mexicana. Nosotros no podemos tener un sistema electoral que sea estable, que se mantenga permanente a través del tiempo, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la sociedad va cambiando, van cambiando sus demandas, van cambiando sus necesidades, y a ese sentido, pues toca al sistema electoral irse adaptando a esos cambios, y al Instituto Nacional Electoral, pues le corresponde ir implementando esos cambios ya en la cuestión operativa, ¿no? En la cuestión propiamente de la organización de la elección. Entonces, cada elección representa un reto para el Instituto Nacional Electoral, aunado a que también cada elección tenemos un padrón más grande. México es un país que se caracteriza porque la demografía continuamente va creciendo, y en la medida en que crece ese padrón electoral, pues va creciendo el número de casillas. Entonces, pues siempre nos estamos enfrentando a ese escenario de la elección más grande, derivado de ese incremento del padrón electoral, derivado de esos ajustes al sistema electoral y también derivado a la participación de la propia ciudadanía, que nosotros podemos ver que de alguna manera con sus altibajos, pero es un crecimiento continuo la participación del electorado. Desde el año 90, que surgió el entonces IFE, para acá, pues podemos ver que sí, paulatinamente hay un mayor involucramiento por parte de los ciudadanos. Entonces, lo que pareciera ser un mensaje trillado de que es la elección más grande, pues responde básicamente a eso, ¿no? Siempre es la más grande de la historia respecto a la anterior, ¿no? Respecto a la anterior, donde a lo mejor tenemos, pues, no llamémoslo así un respiro, pero sí tenemos pues algunos cambios es cuando tenemos alguna elección intermedia, ¿no? Porque pues estamos en el entendido de que son elecciones que revisten un carácter más local, pero cuando ya tenemos una elección federal, pues sí, generalmente vamos a hablar de la elección más grande de la historia. Claro. Y en este momento, ¿cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía, estos ciudadanos que son invitados a participar? Porque estos ciudadanos, es decir, el CAE recibe un sueldo por su trabajo de estar en las calles tocando puerta a puerta, pero el personal que va a estar, el presidente, el secretario, el escrutador de la casilla, que es el que tenemos que convencer para que vaya, ¿cómo ha sido su respuesta en esta jornada atípica? Bueno, mira, el comportamiento que nosotros tenemos históricamente aquí en la ciudad de Torreón es un comportamiento muy participativo por parte de la ciudadanía. Aquí hay que entender que hay contextos, hay diferentes contextos, estamos dentro del mismo país, pero la sociedad es diferente.
Las las realidades son diferentes. diferentes, ¿no? O sea, tenemos pues contextos como por ejemplo los del estado de Veracruz, los de Chiapas, los de Oaxaca, son contextos muy particulares, distintos a la realidad que observamos en otras entidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Torreón, como ya te comentaba, algo que lo caracteriza es la participación ciudadana. Torreón se ha distinguido no nada más en esta elección, ya es sostenido que la participación de los ciudadanos, primeramente como electores, que es como que el primer nivel de participación, El ir a suele ser votar. muy alto, suele ser muy, muy alto. El proceso pasado, para ponerles un contexto, tuvimos una participación muy cercana en la ciudad de Torreón del 70%, quedando entre las ciudades con mayor cantidad de personas que concurrieron a las urnas. Y como estado de Coahuila, fuimos la cuarta entidad con mayor participación como electores. Entonces, pues esto nos habla de que es continuo el interés que tiene la ciudadanía de Torreón por participar. Que la ciudadanía se involucra en el proceso electoral. Exactamente. Y eso pues también se traduce en la participación de la ciudadanía al momento de integrar las mesas directivas de casilla. Si bien, como te comentaba, pues existen estos retos, ¿no? Estos retos de convencer a la persona, de primero localizarla, de primero encontrarla. Que hay que decirle a la gente que traten bien a los CAE. Que traten bien a los CAE. Que le abran la puerta al CAE y que escuchen la información que lleva, porque a veces mucha gente no sabe qué es lo que le van qué información es la que le va a compartir el CAE. Así es, entonces se tienen pues esta serie de retos, ¿no? Esta serie de complejidades respecto a lograr la participación de la ciudadanía. Pero algo que nos deja muy tranquilos, al menos aquí en el INE Coahuila y en particular en la ciudad de Torreón, es que tenemos de alguna manera garantizada la integración de nuestras casillas. La ciudadanía que va a ir a votar seguramente irá con esa certeza de que tendrá alguien ahí, tendrá un presidente de esa casilla, tendrá personas que van a estar capacitadas para llevar a cabo esa función, porque entendamos que son ciudadanos que no son especialistas en la materia, ¿no? Ya lo comentabas, ¿no? Los capacitadores electorales cumplen esa función contratada por el instituto, pero los ciudadanos que van a integrar las casillas, pues son ciudadanos que de alguna manera asumen una responsabilidad frente a la sociedad. Y el único requisito es que sepan leer y escribir. Básicamente. Más nada. Sí, o sea, lo que aquí se buscó, y esto hay que entenderlo de esta manera, anterior al año 1990, pues es válido decirlo, existía una fuerte injerencia del Estado mexicano en la organización de las elecciones. De los partidos. Exactamente. Incluso el modelo que teníamos nosotros electoral en México, previo a 1990, era un modelo que le llamábamos de autocalificación, en la que el Estado era responsable de organizar la elección y también de calificársela. Entonces, en ese contexto y ante ¡ay, qué casualidad! Nos fue re bien. Y ante la demanda ciudadana en el año 1990 por una cuestión política que quizás algunos recordarán, que se suscitó en el año del 88 con la caída del sistema. Exactamente, pues surge la necesidad de contar con un órgano autónomo, ajeno a la función del gobierno, y de ahí surge el IFE. Surge el IFE con la encomienda y la primera misión de ciudadanizar. Esa fue la misión y ese fue el espíritu del entonces IFE. Necesitábamos ciudadanizar las elecciones, que ya no fuera esta una función estatal, sino que recayera en ciudadanos que, como le he comentado, de manera libre, de manera pues totalmente ajena a intereses políticos o partidistas, se hiciera responsable de organizar las elecciones. Y ese espíritu, pues, es el que ha seguido prevaleciendo en nuestro sistema electoral mexicano. Entonces, yo cuando generalmente abordo estos temas, también con la ciudadanía o los talleres que nosotros impartimos, parto de esto. Hay que nosotros como mexicanos valorar los derechos que hemos conquistado. No siempre tuvimos el privilegio, no siempre tuvimos la oportunidad de estar en una casilla. Y lejos de verlo como una actividad como una carga, que me va a quitar un día de trabajo, que me tenga que dar pesadez, tendríamos que verlo como un privilegio, porque esto no ocurre en todos los países. Nosotros tenemos realmente un sistema electoral que empodera a la ciudadanía. Entonces, cuando decidimos no ir a la casilla, de alguna manera estamos renunciando a derechos que nos costaron mucho trabajo adquirir y que no son derechos que hayan surgido pues mágicamente, ¿no? Son producto de una lucha, de una demanda.
Entonces, pues en ese sentido, la invitación que si siempre se hace con la ciudadanía, pues es apelar a eso, ¿no? Es una obligación, claro que es una obligación, la ley lo dice, pero más que eso es un derecho que tenemos como mexicanos. Porque tenemos que hacer uso de él, tenemos que disfrutarlo, como dice usted, porque hay países que no lo tienen, a nosotros nos costó mucho y nada más pues ver cuántos años hace que se logró el derecho al voto de la mujer, en realidad no tiene tanto tiempo, ¿verdad? Sí, de hecho México, pues nosotros lo vemos en un ámbito ya internacional. México sigue siendo todavía una democracia en formación. Somos un país que de alguna manera todavía estamos transitando de un régimen autoritario hacia una democratización. Y en ese sentido, yo considero personalmente que pues no podemos frenar esa lucha, no podemos frenar ese desarrollo. Es ahora, justamente ahora, que nuestra sociedad goza de estos derechos que toca protegerlos, salvaguardarlos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues participando activamente cuando me corresponde cumplir una función tan relevante como es el funcionario de casilla. Y es que realmente en las casillas, además del presidente, del secretario, del escrutador, están observadores electorales, representantes de partidos. Hay muchos ojos en la casilla para cuidar la elección. Así es, como te comentaba, pues el espíritu de la razón de ser del entonces IFE, del entonces INE ahora, pues es dotar de certeza las elecciones. El instituto nace para crear elecciones ciudadanas y a partir de de la ciudadanización de las elecciones, tener resultados transparentes y confiables. Y de ello deriva que precisamente la función electoral tiene mucho que ver con la vigilancia, mucho que ver con la vigilancia. Hay muchos actores, como lo comentabas, los observadores electorales, los representantes de partido, a los que se les permite, ¿no? Se trata de transparentar y que la mayor parte de la ciudadanía se involucre activamente en una elección. Yo sí reconozco el trabajo de capacitación que hace el INE, porque yo recuerdo hace muchos años, no diré cuántos, pero, o sea, sí ha cambiado la manera en la que el ciudadano se acerca a la elección, porque primero teníamos credenciales sin fotografía. Así es. Y pues cualquiera podía votar con esa credencial. Y después, yo recuerdo a los representantes de partido, los capacitaban sus partidos para que supieran qué era lo que tenían que cuidar en la elección, de manera que muchas veces los propios representantes y observadores pues decían, eso está mal, por ahí no. Y bueno, eso garantiza que la elección sea transparente y tenga un resultado fidedigno. Así es, como ya lo comentabas, pues la encomienda del instituto ha sido paulatinamente ir empoderando a la ciudadanía, ¿no? Y ya lo comentabas, también tiene mucho que ver con estas medidas de seguridad de la elección. Ahorita nosotros tenemos, también vale la pena destacarlo, tenemos un medio de identificación que es la credencial del elector, que es de los más seguros del mundo. Es uno de los medios de identificación por los candados de seguridad que tiene, por la, digamos, lo robusto que es el sistema de protección de los datos personales del instituto. Tenemos uno de los mejores medios de identificación, nosotros los mexicanos, pero también uno de los padrones electorales más confiables del mundo, ¿no? Aquí sí podemos hablar de una gran certeza respecto a quiénes tienen derecho a votar y quiénes no. Y eso pues también es importante destacar, ¿no? Porque existen muchos mitos de que votan los muertos, de que sí. se pueden votar dos veces. No, en realidad no. Si nosotros como ciudadanos pues nos acercamos, nos informamos, cumplimos las funciones de la observación electoral, por ejemplo, pues nos daremos cuenta que muchas de estas cuestiones pues son meramente mitos, ¿no? Realmente la democracia y el sistema electoral ha avanzado mucho en ese sentido. Yo voté por primera vez en el año 2000 y desde entonces hacia acá no hay una elección en la que no haya participado de alguna forma y y yo sí recuerdo cómo comenzó a transformarse las elecciones y sí creo que hoy tengamos un medio muy seguro de identificación y un padrón electoral fidedigno, ¿verdad? Si no corresponde tu casilla, no votas, si no, sin el dedito pintado es a fuerzas, etcétera, etcétera, porque hay gente que no, es que yo que no me pinta el dedo porque yo en lo que trabajo, lo recuerdo de muchas cosas que me tocó ver en las casillas y bueno, el personal sí está consciente de que de eso depende la transparencia de la elección. Así es, pues son mecanismos de seguridad que se han ido implementando paulatinamente, incluido el propio líquido indeleble, ¿no? El líquido indeleble ha sido un desarrollo tecnológico.
Es un desarrollo tecnológico propiamente, porque también es un líquido especial, es un líquido que tiene cualidades, características que lo hacen, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Pues un líquido que no se puede quitar, que no se puede, digamos, borrar o incluso hasta falsificar, ¿no? Es un líquido que cumple con, pues, funciones o con candados de seguridad que vienen a dotar certeza a las elecciones. Y como el líquido indeleble, el padrón electoral, pues hay muchísimos mecanismos de seguridad en una elección. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos pues, nos informemos, participemos. Yo siempre lo he dicho, tenemos dudas, no estamos conformes con la manera en la que se desarrolla una elección, participemos. Involúcrate. Participemos, ejerzcamos ese derecho, ¿no? Y si ya como funcionarios de casilla, observadores electorales, pues detectamos alguna anomalía, bueno, tenemos una causa ya fundada para poder hacer ese reclamo ciudadano válido completamente, ¿no? El instituto, también algo que lo ha caracterizado, pues es esa posibilidad de escuchar, es un instituto muy abierto a escuchar las demandas ciudadanas y adaptar procedimientos. Doctor, y ahora sí, acercándonos un poquito a esta elección del 1 de junio, ¿qué nos trae ahí? Bueno, mira, hay que ir acercándonos a esta elección desde varias aristas, ¿no? Como ya lo comentábamos, es la primera ocasión que en México vamos a renovar al Poder Judicial de la Federación. Lo primero que tenemos que entender, a lo mejor para quienes no están muy familiarizados con estos temas, es que el sistema, o más bien la manera en la que se integra nuestro Estado mexicano, se divide en tres poderes, ¿no? Que todos conocemos, el Ejecutivo, representado por la Presidencia de la República o la Gobernatura en el caso de los estados, el Poder Legislativo, responsable pues de la aprobación de leyes, la revisión de los presupuestos, y el Poder Judicial. Hasta antes de esta reforma, solamente los mexicanos elegíamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, en el ámbito federal y en el ámbito local. En esta ocasión, se abre la posibilidad a escoger a las personas que integran mediante voto popular al Poder Judicial. Entonces, hay que entender que el Poder Judicial, así a muy grosso modo, sin entrar en tecnicismos, pues es responsable de velar porque se cumpla el marco legal, ¿no? Las leyes que se aprueban, pues el Poder Judicial es responsable de vigilar, digamos, de observar y en su caso de juzgar el cumplimiento de esas leyes. Esa es su encomienda fundamental. Entonces, en esta ocasión vamos a elegir a quienes integran el Poder Judicial. Ahora bien, el Poder Judicial a su vez, pues se integra por una serie, digámoslo así, de órganos, ¿no? Va a concentrarse o va a tener una estructura que obedece a la naturaleza de distintas aristas judiciales, ¿no? De distintas especialidades, llamémoslo así, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, cuestiones penales, cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Es un conjunto de. Y el Poder Judicial, para poder resolver, poder atender pues estas materias, pues tiene una estructura, está dotado de una estructura que atenderá particularmente cada una de estas cuestiones. Ahora bien, a la cúspide de esta estructura tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ustedes ya lo saben, pues es responsable del control constitucional, ¿no? De ver que se armonicen las leyes con la Constitución y de darle en algún momento una interpretación de la Constitución. Entonces, esta va a ser digamos, la primera boleta que se va a estar escogiendo durante esta elección. Que es esta la color morado. La color morado, exactamente. Vamos a escoger. Así tal cual como está van a estar el día de la elección en la casilla. Lo que les estamos presentando acá, pues es la réplica. Sí. De hecho, este es el material con el que estamos capacitando a los ciudadanos. Ya. Cada elección nosotros replicamos el mismito material que vamos a ocupar en una casilla, para lo replicamos exactamente y llevamos a cabo unos ejercicios que le llamamos simulacros. Ahorita estamos precisamente trabajando esos simulacros con las personas que van a estar en casilla. Entonces estamos acercándoles las boletas, pues lo más, digamos, exactas a cómo las vamos a estar ocupando el día de las elecciones. Entonces tendremos esta primer boleta morada que corresponderá a los ministros y ministras de la Suprema Corte. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en un lado están las mujeres y en el otro lado están los hombres. Exactamente. Ahorita, si gustas, detallamos un poquito más ya la parte técnica de... Entonces, esta boleta morada es para ministros y ministras de la Suprema Corte. Así es, efectivamente.
Ahora, a continuación tendremos la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual es un órgano de reciente creación que surge a partir de la reforma constitucional. Este órgano, vamos a decirlo de alguna manera, por hacerlo lo más sencillo posible, viene de alguna manera a reemplazar atribuciones que ya tenía el Consejo de la Judicatura Federal, aunque obviamente pues se le estará dotando principalmente de nuevas facultades. ¿Qué es lo que hará? Pues vigilar el trabajo de los jueces, de los ministros. Será un órgano pues responsable más que de cuestiones que atiendan a lo público, serán a cuestiones internas del Poder Judicial. De alguna manera pues será un órgano que garantizará pues el debido el buen proceso, comportamiento. el buen comportamiento, exactamente, ¿no? Y que los procedimientos pues se desarrollen de acuerdo a la norma establecida. Después tendremos nosotros la elección de quienes se integran. Esta es la boleta verde. La boleta verde menta. Así es, verde menta. Porque por allá creo que hay otra verde, ¿verdad? Sí, traemos aquí. La boleta verde menta es para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Así es. Después tendremos nosotros al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, pues el nombre lo dice, ¿no? Básicamente es la autoridad responsable de los procesos electorales, digámoslo así de alguna manera. El INE organiza, pero el Tribunal Electoral es quien desde el ámbito jurídico determina la validez de una elección y resuelve los medios de impugnación. Entonces, este Tribunal Electoral se divide a su vez en dos instancias. Una sala superior, que pues es la responsable, digamos, de pues el debido cuidado de todo el proceso electoral, y salas regionales, que atienden a procedimientos muy específicos. Son procedimientos ya muy específicos los de las salas regionales. Son 5 salas regionales en el país. Entonces tendremos la elección tanto de la sala superior como de las salas regionales. Y aquí es importante ir empezando a hacer un dibujo del marco geográfico electoral. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el de Disciplina Judicial, son elecciones que se van a votar en el ámbito federal. Es decir, tendremos los mismos candidatos y candidatas, todos los mexicanos, sin importar el lugar en el que estemos. O sea, la misma boleta la vamos a tener en todo el país. Exactamente, con los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque es una sola instancia a nivel nacional la que se va a elegir. Aquí vamos a empezar a entrar un poquito más ya en la cuestión geográfica específica del lugar donde yo vivo. La sala superior del Tribunal Electoral también va a ser nacional. Vamos a tener a los mismos candidatos. Entonces, digamos, para acá. Exactamente. Que la boleta azul exactamente va a ser para magistradas y magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es los mismos candidatos en todo el país. Exactamente. Ahora, ya empezamos a entrar aquí con algunas cuestiones que dependen del lugar de donde yo vivo. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, como ya lo comentábamos, para las salas regionales son 5, y esas salas regionales pues van a constituirse con cabeceras, así le llamamos, ¿no? Con cabeceras, ciudades donde se instalan estas salas regionales, y a su vez cada cabecera se instala por un conjunto de estados que convergen en esa cabecera. Entonces, en el caso ya de esta elección, dependiendo de dónde vivo, será la cabecera en la cual yo voy a tener determinados candidatos para esta circunscripción. Si lo pudiéramos poner en términos un poquito más llanos, por hacerlo un poco más accesible, más simple, vendría a ser el equivalente de alguna manera a la elección, por ejemplo, de senadores, que ya los senadores, pues dependiendo de dónde viva, pues tendré diferentes candidatos. Es un equivalente, por decirlo de alguna manera. En el caso de las salas regionales, que dijimos hay 5 salas regionales, en el país, y van a ser la boleta beige, salmón, mamey. Exactamente. Ahora, ya entrando, que es a veces lo que nos interesa siempre, ¿verdad? Las elecciones, el ámbito local, ¿no? Lo que tengo yo más próximo a mí, los más cercanos. De alguna manera, pues me involucra, ¿no? Porque son las autoridades que de alguna manera, pues yo podré tener algún contacto más próximo, más cercano. Tenemos la elección de magistrados de circuito. El circuito, por decirlo también en los términos más llanos, digo, con sus claras especificaciones que ya rayan en un ámbito más específico, pero en lo más sencillo,
Un circuito judicial viene a ser más o menos un equivalente a lo que es un estado. Es más o menos. El Poder Judicial divide al país en distintos circuitos para poder administrarse. Entonces, estos circuitos, su demarcación casi siempre coincide con la demarcación de los estados. Y digo casi siempre porque puede haber algunas variantes. Y ese es precisamente el caso de Coahuila. Coahuila tiene dos circuitos judiciales. Y este circuito judicial va a abarcar determinadas secciones, determinadas partes del estado de Coahuila. Determinados municipios. Y en el caso muy específico de la región Laguna, se tiene a la ciudad de Torreón, pero también convergen en ese circuito algunos municipios del estado de Durango. Aquí sí es una cuestión ya muy técnica, muy específica de la demarcación electoral que pues el Consejo General determinó armonizar para esta elección, pero veámoslo de esa manera. Un circuito pues viene a ser un símil o un equivalente más o menos a lo que es un estado. Ya nos tocará como ciudadanos informarnos en qué circuito estoy y quiénes son mis candidatos. Exactamente, esa es la, digamos como que la idea central, ¿no? Entonces tenemos pues esta elección de magistrados de circuitos que vendrán en una boleta de color rosa. Exactamente. Y finalmente pues ya lo que sí voy a tener en un ámbito ya más próximo, más cercano, porque hasta aquí las funciones de estas personas juzgadoras pues atienden a un ámbito, digamos, muy particular, un ámbito, digamos, que raya más en una cuestión, pues, llamémoslo así, estatal, nacional. Lo que voy a tener ya muy próximo, pues, es la elección de jueces de distrito, que son precisamente, pues, unidades ya más de primera instancia, ya más próximas a resolver cuestiones jurídicas que de alguna manera el ciudadano tiene más próximas, más cercanas. Entonces, estos jueces de distrito, en el caso particular de esta boleta, van a venir también clasificados de acuerdo a la materia que atiendan esos jueces, pudiendo ser civiles, mercantiles o penales. Entonces, la boleta de jueces de distrito vendrá también las magistradas y magistrados vendrán por materia, ¿verdad? Así es, exactamente. Y aquí tendremos esta boleta en color amarillo. Ahora, Coahuila tiene una cuestión especial, llamémoslo así. Comparte con otras entidades el hecho de que la reforma judicial federal también se da en el ámbito local. A partir de que se aprueba en lo federal, pues ya distintos congresos, distintas entidades tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de promover sus propias reformas al Poder Judicial en el ámbito local. Y ese es el caso de Coahuila. No en todo el país. O sea, hay entidades. No todas las entidades van a tener ese proceso. Exactamente, no todas las entidades hacen esta reforma constitucional local. Algunas simplemente se van a quedar con la elección a nivel federal. Exactamente, Coahuila no. Coahuila sí, el Congreso de la Unión el Congreso de la entidad. El Congreso Durango local, también. El Congreso del Estado Durango también tendrán la elección local, la elección judicial local. Y en el caso de la elección judicial local, vamos a tener 4 elecciones. Serán 6 federales y vamos a tener 4 locales. Quiere decir que en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en Monclova, vamos a tener 10 boletas. 10 boletas, así es. 6 en el ámbito federal y serán 4 en el ámbito local. En el ámbito local, lo que vamos a tener serán primeramente al Tribunal de Disciplina Judicial, lo mismo que se hace a nivel federal. Pues a nivel local. A nivel local se tendrá a este Tribunal de Disciplina Judicial. Tendremos también el caso de la selección de las magistraturas de los tribunales de distrito. Las personas juzgadoras de primera instancia en esta boleta son color. Los jueces civiles, familiares, mercantiles. Así es, lo más inmediato. Y finalmente, también en un color rosa, vendrá la elección del Tribunal Superior del Estado de Coahuila. Esto ya en el ámbito plenamente local. Entonces, digamos que la primera
Pues el primer acercamiento a esta elección es entender eso. Que estas 6 boletas las va a tener todo el país. Así es. ¿Sí? Todo el país va a tener estas 6 boletas y ya en el caso de cada estado que haya aprobado esta reforma y la esté implementando, se van a tener 4 boletas más. 4 boletas más para el caso de Coahuila. También depende de cada estado cómo está organizado. Es cómo integra su Poder Judicial. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos de Gómez Palacio, además van a tener la boleta para elegir presidente municipal. Así es, Durango y Veracruz tienen un caso pues muy especial, muy particular, ¿no? Que además de la elección judicial, pues convergen sus procesos ordinarios, ¿no? Que en este caso pues tienen la elección de presidencias municipales. Entonces tendremos aunado la elección del Poder Judicial más la elección, pues que ya de manera ordinaria, de acuerdo al ciclo que se está cumpliendo, pues tendrán también esa elección, ¿no? Doctor, yo veo aquí arriba, bueno, se ve mejor en esta, porque la amarilla no se ve muy bien. Hay cuadritos aquí arriba, ¿verdad? Porque ahora decimos, ahora no vamos a votar con tachitas, ahora vamos a votar con numeritos. Así es, efectivamente. Bueno, ya entrando, digamos, un poquito más a detalle de la boleta, entendiendo pues estos cargos que se van a renovar y esta distinción entre lo federal y lo local, la boleta en esta ocasión se va a integrar por listados. Nosotros pues estamos acostumbrados a votar por partidos políticos. Lo que vemos en una boleta generalmente pues es un emblema de un partido político y con el candidato o la candidata que se encuentra postulado por esa opción política, ¿verdad? O a veces también estamos muy familiarizados con el candidato porque tiene un apodo, un sobrenombre, una cancioncita, pero en este caso los candidatos al Poder Judicial no tienen nada de eso. Así es. En este caso, lo que vamos a ver en nuestra boleta, y ahorita queremos platicar también un poquito de las opciones que está dando el instituto, lo que vamos a encontrar son listados de los candidatos, candidatas que finalmente integran la boleta. Que decíamos, de un lado mujeres, de otro lado Así hombres. Esta elección tiene la particularidad de que los cargos que se van a renovar atienden también a un criterio muy importante que tiene que ver con lo que ya te comentaba hace un momento, el desarrollo del sistema electoral mexicano. Y ese criterio es la paridad. Los órganos del Poder Judicial se busca que se integren paritariamente por hombres y mujeres. Por decirte un ejemplo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se integrará por 9 ministros, pero habrá, digamos, una cuota de género para mujeres y una cuota de género para mujeres. No pueden ser puros hombres. Exactamente. Ni puras mujeres. Así es, lo que se busca es que exista ese equilibrio y sobre todo garantizar la representatividad de la mujer en los cargos. Entonces tendremos esto tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como hacia abajo, de manera descendiente. Sí, todas las boletas están divididas por género. Hombre, estaremos divididos, ese es el primer elemento, ¿verdad? Tendremos listado de candidatas mujeres, listado de candidatos hombres. Y cada uno de ellos está identificado por un número. Entonces lo que vamos a hacer, pues es seleccionar, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la Suprema Corte, ¿no? Tenemos la propuesta de 5 mujeres. Yo veré mi listado, que estará integrado por X cantidad de candidatas, y de esas candidatas yo elegiré, pues a las 5 de las cuales sean de mi preferencia. Yo que tengo las boletas aquí de cerquita, yo lo que sí le recomendaría a la gente es que lea su boleta. Así es. Porque la boleta me va a decir, escribe el número correspondiente a 5 mujeres, escribe el número correspondiente a 4 hombres. Es decir, ya la boleta me está diciendo qué voy a elegir. Así es, efectivamente. Es una boleta, hay que señalarlo de esta manera, ¿no? Es una elección que representa un reto para el instituto por la cantidad de cargos a renovar. Y en ese sentido, es una boleta que está lo bastante bien pensada, lo bastante bien diseñada para hacerla lo más accesible dentro de que entendemos la complejidad que pudiera... Que va a tener la elección por sí misma. Que tiene por sí misma, pero esto atiende a la propia naturaleza de la integración del Poder Judicial, ya lo comentábamos. No es lo mismo elegir a 9 personas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo que pudiera representar elegir a un alcalde o elegir a un presidente municipal. Entonces, de por sí la elección pues tiene esta naturaleza. Sin embargo, se ha trabajado de tal manera que la elección, el modelo de boleta sea lo más accesible posible a la ciudadanía. Entonces, pues vamos a tener esta modalidad de votación. Elegiremos pues
en un listado mujeres, en otro listado candidatos hombres, y esto lo estaremos repitiendo de manera en todas las boletas. en todas las boletas. Ahora bien, vamos a señalar también una particularidad que tiene el estado de Coahuila. Por ejemplo, si me permite, doctor, en esta de las magistradas y magistrados de circuito, aquí dice la boleta, en este distrito se elegirán 10 cargos de las siguientes especialidades por materia: 2 administrativos, 2 civiles, 2 mixtos, 2 penales, 2 del trabajo. Entonces, es decir, hay que leer la boleta para saber qué es lo que vamos a estar votando o eligiendo en cada una y de qué manera. Así es, efectivamente. Ahora, en el caso también, ya lo quería comentar, en el caso de la elección local, esta boleta va a ser mucho más familiar para el ciudadano. En el caso del estado de Coahuila, pues derivado del Congreso y de la manera en la que se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial, se determinó que el método de selección sea distinto a lo federal. En lo federal estaremos votando candidaturas, vamos a llamarlo así, independientes, ¿sale? Es un candidato que pues aparece de manera independiente en el listado correspondiente. En el caso de Coahuila, lo que se estará votando serán planillas en el ámbito local. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo voy a ver acá, si bien son listados de personas, aquí vendrán representados por planillas. Por ejemplo, tenemos acá planilla número 1, planilla número 2, planilla número 3. Y tendré en cada una de estas planillas el listado de las personas que están propuestas, que la integran. ¿Esto a qué obedece? A que son a propuesta. Una planilla es propuesta por el Ejecutivo del Estado, otra por el Poder Legislativo y otra por el propio Poder Judicial. Exactamente. Estas tres, pues, digamos, estos tres poderes proponen a estos candidatos, candidatas y los integran en planillas. ¿Y ahí cómo vamos a votar? Ahí le vamos a tachar también. Tan simple como poner una tacha, una cruz, una palomita, porque a veces también estamos muy casados, ¿verdad? Con la tacha. Poner una tacha. Y no necesariamente. La ley lo que nos dice es una marca en la boleta. Esa marca, pues, bueno, podrá tener la forma que el elector considere. Entonces, en el ámbito local, lo que se va a tener es la votación por planillas. Y en estas boletas donde vamos a tener que poner numeritos, cada uno de los candidatos tiene un número, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, el 1 y veo que hay 2 espacios, supongo que para poner 0-1. Pero ¿qué pasa si el candidato nada más pone un 1? Se infiere que es el número 1 y pues estaremos en ese sentido contando. ¿Qué pasa si el candidato tacha, si el votante tacha el nombre del ciudadano en lugar de poner el numerito? Bueno, mira, en ese caso, ya lo adelantábamos hace un ratito en la pausa que tuvimos, corresponderá al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo el cómputo de la elección. En ese sentido, se determinarán una serie de lineamientos respecto ya a casos muy específicos con la boleta. ¿Por qué? Porque se pueden presentar, así como tú comentas, como esa circunstancia no nada más es esa, sino que pueden presentarse pues todo un mundo de escenarios. Es que la fuerza de la costumbre nos hace, ¿dónde voy a tachar? Exactamente. Sin embargo, pues en ese sentido el instituto pues va a emitir los lineamientos correspondientes y la ciudadanía tiene que estar tranquila en el sentido de que pues cada uno de los votos será debidamente contabilizado y debidamente clasificado. De hecho, en esta ocasión, dada la complejidad de los casos como el que tú me comentas y que también se pueden presentar otros más, lo va a llevar a cabo pues el personal del instituto. ¿Por qué? Porque pues es un personal que precisamente está capacitado y que es profesional en la materia, a diferencia de lo que pudiera pasar el día de la jornada electoral con los propios funcionarios de casilla, ¿no? En el entendido de que los funcionarios, si bien están correctamente capacitados, la complejidad de la elección sería realmente muy difícil que cada una de estas circunstancias y particularidades que son nuevas pudieran ser resueltas inmediatamente en casilla. Entonces, a eso también pues obedecerá el que el instituto en esta ocasión lleve a cabo el cómputo de la elección, que eso no quita que la ciudadanía va a poder estar presente en esos cómputos. Existe la figura de la observación electoral. Todo ciudadano que se acredite debidamente como observador electoral podrá concurrir a las sedes de las juntas distritales a presenciar el cómputo de la elección. Para que todos estemos tranquilos. Para que todos estemos tranquilos, exactamente. Doctor, ¿dónde puedo? Sabemos que hay por ahí muchas dudas de lo que puede pasar con estas boletas. ¿Dónde puedo
como ciudadano informarme acerca de conocer estas nuevas boletas y familiarizarnos con estas nuevas boletas? Fíjate que esa es una gran pregunta y eso también tiene una gran respuesta y algo que también nos va a dar mucha tranquilidad a nosotros como electores. Nosotros lanzamos la plataforma CPU, tiene un nombre pues muy claro, muy pegajoso, ¿verdad? CPU. ¿Qué es esto de CPU? CPU es una plataforma del instituto que es la plataforma Conóceles, Practica y Ubica. Nosotros desde cualquier navegador, desde cualquier tablet, desde cualquier celular, ingresamos así, la letra CPU INE, y nos va a desplegar esta plataforma. ¿Qué es lo que van a encontrar en esta plataforma? Número uno, los candidatos, el perfil de los candidatos. Nosotros a partir de una búsqueda, ponemos nosotros Estado Coahuila y mi sección electoral, tan simple como es. En mi credencial, si nosotros tenemos un poquito de curiosidad, pues vemos que hay una serie de datos y entre esos datos incluye la sección electoral. Yo coloco mi sección electoral en esa plataforma y me va a desplegar por cada una de estas boletas mis candidatos. Quiénes son los candidatos, exactamente. Y desplegará información muy importante para el elector, como cuál, el perfil, la trayectoria y las propuestas. Digamos, el currículum de cada candidato. El currículum de cada candidato y de cada candidata. Entonces, esto también nos va a permitir, pues, que la ciudadanía tenga un voto razonado previo al día 1 de junio, ¿no? Y de alguna manera también la invitación que nosotros estamos haciendo es que nos informemos previamente, ¿no? Que de alguna manera tengamos en la medida de lo posible, pues definida la idea del voto que yo voy a estar otorgando a esa persona, pues a partir de conocer su trayectoria y sus propuestas. Y para eso existe este primer apartado, que es Conóceles, dentro de la plataforma CPU. Ahora, tenemos también en esta plataforma la parte de la P. ¿Qué es la P? Practica. Nosotros en esta plataforma les habilitamos un simulador. ¿Cuál es la idea? Pues primero yo reviso, me informo, veo cuáles son mis candidatos, sus propuestas, sus ideas, sus perfiles, su trayectoria, y yo identifico, ¿no? Pues bueno, voy a aparecer con el número, no sé, X, ¿no? El número Y, por decir un ejemplo. Y a partir de esa, pues de esa selección, de esa idea que yo ya tengo, yo voy a entrar a un simulador de la boleta y le van a venir, o va a venir lo que va a encontrar la persona, va a ser esas 6 boletas. Va a ser esas 6 boletas. Estas 6 boletas de los cargos federales, nacionales. Exactamente. Y ahí irá colocando sus números y se irá familiarizando con la boleta. Es una plataforma de verdad muy interactiva. Yo los invito a que todos podamos practicar nuestro voto, podamos acceder a la plataforma, porque de verdad es un esfuerzo muy grande que está haciendo el instituto por acercar la elección y que todos de alguna manera pues podamos llegar a ese día 1 de junio pues con el voto razonado, pero también sin dudas respecto al procedimiento. Entonces sí es importante que nosotros nos informemos. Y en ese sentido, yo en lo personal, considero que la ciudadanía mexicana está lista para esto. Veámoslo de alguna manera como un paso, si quieren verlo, pues natural del desarrollo de nuestra democracia. Nosotros ya tenemos 30 años como ciudadanía de organizar elecciones, de votar. La gente ha aprendido a votar, porque hay que decirlo así. Sí, claro. Era una novedad en el 90, ¿no? No era una cuestión tan universal el voto. Ha aprendido a votar en estos 30 años. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos de que esta nueva modalidad de voto no será sino la antesala de elecciones o de un sistema electoral que va a seguir cambiando, que se va a seguir modificando, pero la ciudadanía está preparada, la ciudadanía está lista para ejercer su voto y para tomar un derecho todavía mayor, una responsabilidad mayor, que es la elección del Poder Judicial. Porque también hay que considerar que la democracia mexicana, si bien todavía se está desarrollando, todavía está en crecimiento, hay otros mecanismos, hay otros sistemas electorales en el mundo que tienen todavía un poco de mayor complejidad. ¿Pero de qué deriva? Del desarrollo democrático de esas ciudadanías. Podríamos citar, por ejemplo, los casos como de Uruguay, por una segunda vuelta, sistemas electorales como el de Gran Bretaña, donde el sistema electoral conlleva del ciudadano un mayor grado de responsabilidad respecto a informarse. Y pues son países que han demostrado pues, que han tenido un crecimiento sostenido en la cultura democrática. Entonces, en ese sentido, ¿se nos plantea un reto? Sí,
pero esta es una gran oportunidad para seguir desarrollando la cultura democrática en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues debemos de sentirnos tranquilos, estamos confiados en que la ciudadanía responderá primeramente concurriendo a las urnas, pero también concurriendo con este nuevo modelo de boleta y teniendo Capacitándose capacitación exactamente. antes de ir a votar, que no vayamos el día de la elección, pues a ver de qué se trata, sino Así ya es. llevar una práctica y el conocimiento de los candidatos. Así es. Y finalmente, pues dentro de esta plataforma, para complementar pues llamémoslo así, esta gran tercia de herramientas con las que vamos a disponer, tenemos la sección Ubica. La sección Ubica es una sección que nosotros ya tiene una buena data aquí en el instituto. Es conocer exactamente dónde me toca ir a votar. Las casillas. Las casillas. Y también tan sencillo como colocar mi sección electoral y me indicará cuál es la escuela, cuál es el lugar al que yo voy a votar. Porque eso es otra. Una de las grandes dudas que a lo mejor existían al inicio del proceso era que no íbamos a tener casillas en todos los lugares, que iban a estar muy dispersas, que iban a estar muy lejanas. No. En ese sentido, la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que tendrá la casilla, en la gran mayoría de los casos, al mismo lugar al que siempre donde siempre ha votado. Así es. Podrá haber algunos cambios, ¿no? Porque hay casillas que, recordemos, se pueden a veces instalar en algún domicilio particular. Y a lo mejor esas casillas serán las que podrán sufrir algún cambio. No gravoso, no que afecte a la ciudadanía, seguirán estando en la misma sección, en el mismo sector. Pero en el caso, por ejemplo, de escuelas, de espacios públicos, la inmensa mayoría de las casillas no va a sufrir ningún cambio. Tendremos la casilla donde normalmente la conocemos. Pero sí es importante que nosotros utilicemos estas plataformas, nos acerquemos, corroboremos dónde voy a ir a ejercer mi voto y pues lleguemos al día de la jornada lo bastante preparados. Doctor, me surge una duda respecto a los cargos locales que decíamos, de esas boletas, se supone dónde tendremos que informarnos quién integra la planilla, cómo vamos a votar. ¿Eso es directamente con el organismo electoral de cada estado? Así es. Recordemos que también en el caso del sistema electoral mexicano, pues convergemos una serie de autoridades. Ya comentábamos pues, las funciones generales del Tribunal Electoral, pero también para el tema de la organización de las elecciones hay dos grandes instancias. Por una parte, el Instituto Nacional Electoral, que a grandes rasgos pues se encarga del ámbito nacional, ¿verdad? Tenemos facultades sobre las elecciones a nivel nacional, pero también tenemos por cada entidad un organismo local, los famosos OPLs, organismos públicos locales. En el caso de Coahuila, tenemos al Instituto Electoral de Coahuila, el IEC, por sus siglas, ¿no? Más conocido como el IEC. Ellos también están desarrollando pues, sus propias plataformas, están desarrollando sus propios medios de difusión de este tipo de elección y también corresponderá como electorado pues consultar la información que esté en este sentido generando el propio IEC. Doctor, pues muchísimas gracias. Nos queda claro que, primero, usted es un experto en la materia. Segundo, pues agradecerle su presencia en este espacio, que vengan y nos expliquen más ampliamente qué es lo que tenemos que hacer el día de la elección. Decirle a la ciudadanía que hay que informarnos. Esta elección es de mucha reflexión. Hay que acercarnos a esta plataforma CPU-INE para estar capacitados, conocer nuestras boletas, buscar a nuestros candidatos y poder acercarnos a la elección lo más informados posibles. Recuerden que este espacio es suyo. Por favor, compartan esta entrevista, denle like, suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de las entrevistas que vamos a estar subiendo en torno a esta elección. Y por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, este espacio es suyo. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.